Hola, bienvenidos a la conversación. Soy Dasha Burns, jefa de la oficina de la Casa Blanca de Político, y cada semana invito a los actores de poder más convincentes e inesperados en Washington y más allá, para saber cómo están navegando y moldeando esta era de la política estadounidense. Esta semana me senté con la líder de la oposición, María Corina Machado. Y como lo quiso el destino, nuestra entrevista ocurrió exactamente un mes desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y su esposa. Pero mucho antes de la captura de Maduro, Machado se había convertido en una de las defensoras más feroces de la democracia de Venezuela. Y eso le valió el Premio Nobel de la Paz el año pasado, el cual luego se lo regaló al presidente Trump en enero. Ahora muchos venezolanos ven a Machado como una posible futura líder de la nación. De hecho, en 2023 ella ganó la primaria opositora para convertirse en la candidata presidencial en 2024 en Venezuela, pero el régimen de Maduro le prohibió postularse para un cargo público, así que en su lugar se unió detrás del opositor Edmundo González y organizó un esfuerzo independiente que mostró a González ganando esa elección, pero el gobierno de Maduro declaró la victoria y Machado fue obligada a esconderse. Ahora, la captura de Maduro ha llevado a Machado a llamar este momento la hora de la libertad. Hablamos sobre lo que eso significa para ella y para su país. María Corina Machado se une a la conversación. María Corina Machado, muchas gracias por unirte a la conversación. Gracias, Dasha. Es un placer. No puedo creer que estemos aquí sentadas exactamente un mes desde la captura de Nicolás Maduro. Un mes desde que ha estado fuera de la oficina. ¿Pensaste que Venezuela estaría aquí un mes después sin Maduro en el poder? Bueno, nos tomó 27 años empezar un proceso que es imparable, que no tiene vuelta atrás. Ciertamente en un mes las cosas se han acelerado en muchas dimensiones, dentro y fuera de Venezuela. Mientras hablamos, cientos de estudiantes y familiares de presos políticos y trabajadores han salido a las calles en Caracas, exigiendo la liberación de todos los presos políticos. Esto era algo impensable. Exactamente hace un mes. Y estamos empezando a ver a la gente energizada, empoderada, alzando su voz. Porque al final lo único que ha sostenido a ese régimen es la represión y el terror. Y estamos viendo cómo esta estructura represiva está siendo progresivamente desmantelada. Así que estas horas son decisivas y son históricas para Venezuela y yo diría que para las Américas. Dijiste que están siendo decisivamente desmanteladas. Está ocurriendo rápidamente. Nunca es lo suficientemente rápido, porque cada día que pasa para nosotros se cuenta en vidas, no en horas. Hay niños que cruzan esa línea de daño en sus cuerpos, en sus almas y en sus mentes, porque están creciendo sin comida, sin medicinas o sin sus madres, porque tuvieron que irse para mandar comida de vuelta. Así que nunca es lo suficientemente rápido, pero ciertamente estamos viendo hechos que nadie pensó que pudieran ser posibles y se necesitó eso. Una acción determinada, decidida, de un líder mundial, en este caso el presidente Trump, que decidió llevar a Nicolás Maduro ante la justicia. Y la gente pensó que era imposible, y nos dijeron que era imposible hasta horas antes de que pasara. Así que esto ha enviado un mensaje muy fuerte al resto del régimen que todavía sigue en el poder y a sus aliados, en términos de la determinación y la seriedad de todo este proceso. ¿Esperabas que la captura de Maduro, que ahora estarías en el poder en este momento? No tuvimos elecciones libres y justas el 28 de julio. Hubo condiciones extremadamente injustas, fraudulentas, y aún así ganamos por una aplastante mayoría. Así que tenemos un gobierno electo legítimo y un presidente electo legítimo, González Urrutia. Y ciertamente una transición a la democracia tiene que empezar reconociendo eso. Pero ha sido una estructura muy perversa
que tiene vínculos con todos los enemigos de las democracias occidentales. Enemigos de Estados Unidos, de Irán, de Rusia, de China, de Cuba, Hezbollah, Hamas, carteles de drogas, guerrilla. Todos son socios del régimen de Maduro, del régimen de Delcy Rodríguez, y operan libremente en Venezuela. Así que desmantelar esta estructura es un proceso muy complejo. Y nosotros estamos ciertamente determinados a hacerlo avanzar tan rápido como sea posible. Una de las razones que he escuchado de la Casa Blanca de por qué no creían que Venezuela estuviera lista para que estuvieras en el poder es exactamente por esto que dices, que este régimen está incrustado en cada faceta de la institucionalidad venezolana. ¿Crees que fue el movimiento correcto mantener a Delcy en el poder ahora? Creo que eso fue un enfoque razonable. Creo que no es el único enfoque, pero creo que es insostenible, porque ella es una parte crítica de este régimen. Ella es parte del cartel. Es una de las personas que diseñó la estructura para evadir sanciones. Es el principal enlace con Irán y Rusia. Ella es la segunda en poder después de Maduro y fue la responsable de supervisar el sistema de tortura. Ella es la responsable por crímenes de lesa humanidad y nadie va a confiar en ella. Nadie. Ni los inversores, ni las multinacionales y ciertamente el pueblo venezolano tampoco. Así que ella no tiene control sobre las Fuerzas Armadas tampoco. Y esto es algo muy importante para insistir. Las Fuerzas Armadas en Venezuela están siendo aterrorizadas y neutralizadas por un grupo muy pequeño de individuos que forman diferentes organizaciones que están fuertemente infiltradas por los cubanos e inclusive por el régimen islámico iraní. Estos son unos grupos muy pequeños que tienen controladas a las Fuerzas Armadas, pero en esencia, la mayoría de los militares y la policía también favorecerían y apoyarían una transición a la democracia. Así que mi punto es que necesitamos seguir desmantelando esta estructura represiva y esto va a facilitar que vaya hacia un paso, hacia una transición que en mi caso estoy convencida que debería ser encabezada por el gobierno electo. O sea, tú misma y el candidato que ganó. Sí, yo diría que el 80% de la población venezolana nos apoya. Creo que lo que estás diciendo es que para que el presidente y lo que esta administración quiere que pase en Venezuela, ya sea inversión, que los venezolanos vuelvan al país, tiene que haber un sentido de legitimidad del gobierno. Y eso no puede pasar con Rodríguez en el poder. ¿Has transmitido ese mensaje al presidente y a la administración? Oh, sí. Y tengo que decirte algo. Encontré en el presidente Trump alguien verdaderamente preocupado por el pueblo venezolano y el bienestar de nuestra población. He escuchado a mucha gente decir que la preocupación de la administración es exclusivamente del lado de los negocios. Y yo no creo que eso sea cierto. Ciertamente Venezuela tiene enormes oportunidades de negocio en varios sectores, no solo en petróleo y gas. Yo podría entrar sobre los minerales, el oro, la infraestructura, telecom, turismo. Yo diría que no hay otro país en la región que tenga el potencial de convertirse en el centro energético de las Américas, el centro tecnológico de las Américas, y necesitamos inversión americana. Pero para tener eso a largo plazo, con la seguridad, la protección para la inversión, necesitamos Estado de Derecho, necesitamos transparencia, un entorno que realmente ofrezca condiciones de largo plazo, que sean exigibles, y eso nunca va a pasar con una mafia al poder, que es lo que representa Delcy Rodríguez. Y creo que el presidente, su equipo y ciertamente el secretario de Estado entienden eso muy bien. Tengo que insistir en esto, Dasha. Estoy muy agradecida con el presidente Trump porque ningún otro líder en el mundo ha tenido la decisión y el coraje y la visión para entender
lo que requiere desmantelar esta estructura criminal, por el bienestar del pueblo venezolano, por supuesto, y para el interés del pueblo estadounidense, y yo diría para todas las Américas. Esto es algo que tenemos que entender. Una Venezuela libre traerá olas de seguridad, estabilidad y democratización para la región. ¿Ves al presidente como un aliado personal tuyo? Del pueblo venezolano, sí. El presidente públicamente ha hablado mucho sobre el petróleo y los recursos de Venezuela y ha habido algunas preocupaciones que esto podría ser visto por el pueblo venezolano como un saqueo de petróleo o de sus recursos, una explotación de Venezuela. ¿Cómo explicas esto al pueblo venezolano? ¿Cuáles son las intenciones que tú crees que tiene el presidente? No necesito hacer eso. El pueblo venezolano tiene absoluta claridad. Puede que veas gente en élites y grupos y gente que tiene privilegios y que quieren mantener el status quo de OPEC y relaciones oscuras con el régimen. Pero si vas a Venezuela y ves lo que la gente dice, la gente lo tiene claro. Hemos tenido décadas de socialismo y crimen, que ha convertido a nuestro país, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, en un país más pobre que Haití, que ha obligado a un tercio de nuestra población a huir para sobrevivir. El grado de apoyo a un país que tiene mercados abiertos y que tiene una relación real con los Estados Unidos en la cual podamos traer inversión de largo plazo y seria que establece una relación ganar-ganar. Sí, entiendo que has hablado con algunos ejecutivos petroleros. Puedes ver la privatización de PDVSA. Absolutamente. Y eso es algo que Desi Rodríguez nunca lo podría hacer. No solo porque es una comunista, sino porque nadie vendría y establecería alguna asociación con alguien que en este momento está sancionada por Estados Unidos y varios otros países. Esto es algo de lo que empecé a hablar hace 20 años y tengo que reconocer que al principio la gente me miraba y decía, está loca. ¿Cómo se atreve de hablar de privatización? Que es algo que es como un pecado en Venezuela. Y yo me di cuenta que el respeto por la propiedad privada, por el mérito, por la autonomía, por los derechos individuales, por la dignidad humana, era algo muy querido y muy profundo en el alma venezolana. Precisamente aquellos que tenían menos oportunidades y menos activos y menos educación fueron los que me apoyaron primero. Y esto se ha convertido en un verdadero consenso nacional. Queremos ser un verdadero socio de los Estados Unidos y queremos tener al Estado sirviendo al ciudadano y no al revés. ¿Y cómo te aseguras de que en todos estos acuerdos que se están haciendo con los Estados Unidos y con estas compañías petroleras, que el dinero sí llegue a manos venezolanas, a la gente de la que estás hablando? Bueno, creo que esa es una de las preocupaciones que tiene el presidente Trump y por eso ha hablado de poner algunas restricciones en la manera en la que el régimen maneja el país. Estamos hablando del caso de mayor corrupción en la historia de la humanidad. Vamos a ver esto. Estamos hablando de más de $1 trillón que han sido robados en Venezuela. Solo a Cuba se le ha regalado más de $63.000 millones en petróleo, entregados gratis. Creo que es importante poner restricciones inmediatamente, pero la única manera en que la transparencia total se mantenga a largo plazo es Estado de Derecho. Actualmente, Venezuela está en el último lugar global en Estado de Derecho. El World Justice Project presenta un índice anual y de 143 países, Venezuela está en el puesto 143. La única manera de revertir eso es tener un poder judicial independiente, tener Estado de Derecho, y eso vendrá después de las elecciones libres y justas, que podamos legitimar nuestros diferentes poderes. Mencionaste Cuba. Trump está deteniendo los envíos de petróleo a ese país. México lo está llamando una necesidad humanitaria. ¿Debería permitirse el envío de petróleo a Cuba? Desde Venezuela es absurdo.
Nuestra gente se está muriendo. No entró ningún dinero a Venezuela porque se les dio gratis. ¿Y qué haría el régimen cubano con esos recursos? No fueron a salud, a nutrición, a comida. Fueron a la corrupción, armas y expansión de redes perversas que el sistema cubano ha desarrollado a lo largo de nuestra región. Sin embargo, el pueblo cubano está sufriendo muchísimo en este tiempo y eso debería atenderse. Se debería brindar apoyo humanitario. Yo apoyo eso, pero la única manera de que eso sea sostenible es con libertad, democracia, que al final trae prosperidad. No quiero que Venezuela viva de limosnas de otros países o de ayuda humanitaria. No, queremos vivir en nuestro propio trabajo porque tenemos grandes recursos que podemos convertir en riqueza para nuestro pueblo y oportunidades para otros países. Así que para que tú puedas ejecutar e implementar todo esto, necesitarían tomar el país. La transición tendría que ocurrir. El presidente ha dicho que Venezuela no está lista para unas elecciones. Pregunté si hay alguna línea de tiempo para una elección. Ella dijo que no hay. ¿Cuándo te gustaría ver una elección en Venezuela? Bueno, necesitamos tener una elección en la que cada venezolano tenga derecho a votar. Como mencioné antes, en el año 2024 fue un proceso totalmente corrupto, pero logramos organizar a nuestro pueblo y por eso derrotamos y probamos nuestra victoria. Sin embargo, casi el 40% de los venezolanos que tienen derecho a votar no pudieron. Así que una de las cosas que necesitamos hacer es abrir nuestro registro electoral, pero tenemos que garantizar que solo venezolanos puedan votar. Y eso significa que tenemos que revisar todo nuestro sistema de identificación. Estoy segura de que estás al tanto de que más de 10.000 pasaportes venezolanos han sido entregados a agentes extremistas islámicos. Así que tenemos que deshacernos de eso. Entonces eso parece que va a tomar tiempo. ¿Cuándo crees que Venezuela podrá tener una elección libre? Hemos revisado eso extensamente y creemos que un proceso real de transferencia con voto manual, conteo total a lo largo de todo el proceso puede hacerse en 10 meses, pero eso depende de cuándo empieces. ¿Has hablado con el presidente Trump sobre esta línea de tiempo? No, no hemos entrado en eso. Pero sí insistí en que Venezuela no es como otros países, que a veces se usan como ejemplos. Países en el Medio Oriente que pasaron por procesos duros de transición. En nuestro caso, tenemos una cultura democrática muy fuerte. Tenemos una sociedad organizada. Tenemos un liderazgo legítimo con enorme apoyo popular. Y nuestras Fuerzas Armadas también apoyan la transición a la democracia. Además de eso, pudimos llevar a cabo una elección bajo circunstancias muy difíciles. Y aún así, la gente estaba comprometida a votar y defender su voto. Así que si pudiéramos hacer eso bajo condiciones tan extremas, imagina ahora cuando tenemos el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, cuando la gente siente que no estamos solos y que finalmente estamos abriendo los brazos y sentimos que estamos en el umbral de la libertad, que nuestros hijos van a volver. Este es un momento de gran expectativa, de esperanza. Todavía hay represión. No quiero minimizar eso ni subestimarlo. Todavía hay 600 venezolanos en prisión. Ni un solo preso político militar ha sido liberado todavía. ¿Qué quieres ver del gobierno de Estados Unidos? ¿Crees que debería haber más presión sobre el gobierno venezolano, sobre Delcy Rodríguez, para liberar a estos prisioneros? Ciertamente. Y creo que no tendríamos casi 400 liberados de mis amigos y colegas si no fuera por esa presión que se ha ejercido sobre ellos. ¿Crees que Delcy Rodríguez está haciendo esto por voluntad propia? ¿Crees que alguien que ha puesto niños detrás de cárceles de barrotes, niñas y adolescentes, que han sido obligadas a actividades sexuales solo para tener la posibilidad de ver a sus madres mientras estaban en la cárcel, y que ella fue la que supervisó este proceso? ¿Crees que ella está haciendo esto por su propia voluntad? Por supuesto que no. Es por la presión que está funcionando.
Pero estas son personas crueles y solo van a avanzar para mejorar las condiciones y los derechos cívicos mientras vean amenaza real. Y habiendo dicho esto, quiero rendir tributo a esos presos políticos que están saliendo y que están volviendo a sus hogares en este momento. Pasé el fin de semana recibiendo llamadas de muchos de ellos que apenas estaban saliendo de la cárcel y antes de llegar a sus casas, literalmente el camino, le quitaban el teléfono a quienes los recibían y me llamaban. Y pensé que iba a encontrar a gente herida, debilitada, triste, y de repente encuentro a estos individuos energizados, diciéndome que no se arrepienten y que harían todo de nuevo. Y algunas de estas personas estuvieron en prisión por meses y años, sí, por años. Uno de mis amigos más cercanos estuvo casi 2 años en prisión y muchos todavía están. También he hablado con las familias y esposas e hijos de aquellos que no han sido liberados todavía y por supuesto están desesperados y dicen, tienes que confiar, vamos en la dirección correcta, todos tenemos fe y todos estamos trabajando duro. Pero escuchar a estos venezolanos que fueron torturados, que fueron separados de sus familias, que han perdido peso porque no podían comer adecuadamente o porque no tenían atención de salud, diciéndome que no quieren perder un segundo. Dame algún trabajo, quiero empezar inmediatamente, me dicen. Y ni siquiera habían visto a sus familias y a sus hijos. Eso me prueba cuán profunda es la decisión y el compromiso de los venezolanos con la libertad. Y eso no tiene vuelta atrás. Siempre hemos dicho que esto es hasta el final. Eso es lo que la gente gritaba por toda Venezuela. Es hasta el final. Y haremos lo que sea necesario. Y arriesgaremos lo que tengamos que arriesgar para tener una Venezuela libre a la cual traeremos a nuestros hijos. Porque aún no estás ahí. Sé que estás hablando con legisladores, miembros de la Cámara y senadores sobre la situación. ¿Cómo están recibiendo tus advertencias sobre el régimen actual y lo que necesita pasar? Me sorprende el agrado de apoyo e información que todos los líderes estadounidenses tienen de ambos partidos, sí. Porque al final esto es un asunto, como dice el presidente Trump, de salvar vidas, vidas americanas y vidas venezolanas. Esto es un asunto de seguridad nacional para los Estados Unidos, porque esta es una estructura narcoterrorista que está siendo desmantelada. También es un tema de migración que es crítico para los Estados Unidos. Hay aproximadamente 1 millón de venezolanos en Estados Unidos. Vi una encuesta realizada al final del año pasado, donde el 65% de los venezolanos dijeron que estaban desesperados por volver a casa, pero solo cuando tengan certeza de que tendrán un futuro en libertad y dignidad. Esta semana estaba caminando en Washington, D.C. y una joven venezolana me reconoció en la calle. Así que vino corriendo y me abrazó y empezó a llorar. Y su nombre es Carla. Tiene 16 años. Y dijo, vine caminando por el Darién, en Panamá. Ya sabes, es una brecha peligrosa, horrible. Es el infierno. Y ella me dijo, me tomó más de un mes. A veces pensé que no iba a salir viva. Estoy completamente sola aquí. Por favor, llévame de vuelta. Quiero volver contigo, pero solo voy a volver si tú me llevas contigo. Y ambas empezamos a llorar. Y yo dije, esto es tan poderoso. Se trata de nuestros hijos. Se trata de dignidad, de familia. Y se trata de humanidad, de liberar Venezuela. Esto significará que Cuba será libre, Nicaragua será libre. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás con Carla? No estoy segura si voy a poder llevarla conmigo. Probablemente tendrá que esperar un poco más. Pero estoy haciendo esto para que ella pueda volver, orgullosa y decidida a tener una vida propia en su país y traer a mis hijos de vuelta.
a mis propios hijos. Estoy haciendo todo lo que puedo para que pase lo antes posible. Se lo dije al presidente. Y él dijo, confío en ti. Creo que el 3 de enero la historia reconocerá como uno de los pasos más importantes para la libertad en este hemisferio. No exagero cuando pienso que la historia verá este proceso una vez que Venezuela sea liberada como el equivalente para las Américas de lo que el muro de Berlín fue para Europa. Creo que por primera vez tendremos todo el continente libre de comunismo, de dictadura, de narcoterrorismo. Esto va más allá de Venezuela. Y eso es lo que quiero transmitirle a todos ustedes. Esta es la historia haciéndose. Y tenemos la oportunidad de ser más que testigos, de ser personajes principales. Me atrevería a pensar que la misma parte de María Corina Machado, que terminó convirtiéndose en la ganadora del Premio Nobel de la Paz, también es la razón por la que quizás le diste el Premio Nobel de la Paz al presidente. Creo que ese sacrificio y eso de tomar y dar es una gran parte de cómo operas y cómo consigues apoyo y cómo movilizas a la gente. Háblame de esa decisión y de dónde vino eso. Bueno, no es un sacrificio en absoluto. Creo que es una cuestión de justicia. Y creo que estamos sellando una visión y un compromiso por la libertad en las Américas. Vamos a convertir a Venezuela desde un centro criminal de las Américas a una tierra de prosperidad, de oportunidad, en un faro de lucha por la libertad a nivel mundial. Creo que esto es un momento muy único en la historia y creo que es algo que todo el país ha apoyado, esta decisión. No es algo que hice por mi cuenta. Creo que esto es algo que todo el país reconoce y que están profundamente agradecidos. Así que se lo diste en nombre del pueblo venezolano. Sí, y con el pueblo venezolano. Cuando le dijiste este premio y le dijiste confío en ti, ¿cómo fue ese momento? Bueno, creo que es un momento privado. Y fue un momento... Ya sabes cómo soy, todo el mundo me conoce. Yo digo en privado las mismas cosas que digo en público. Y la gente lo sabe, porque lo digo en serio. Y realmente lo digo en serio. Este es el único país, los Estados Unidos, que ha puesto en riesgo a la familia, a las vidas de sus ciudadanos para liberar a Venezuela. Eso es algo que siempre vamos a recordar. Cuando he hablado con algunos venezolanos aquí en Estados Unidos, a menudo la frase es, no te preocupes, Machado tiene un plan. Tiene un plan. Sé que pasaste meses en aislamiento, escondida. ¿Pensaste en ese tiempo el plan de lo que puede venir después? El progreso tiene que desplegarse y desmantelar esta estructura, como hablaste. Pero, ¿cómo se ve ese plan en corto y mediano plazo? Bueno, primero que todo, hemos aprendido, después de tantos años, Dasha, que tenemos que estar preparados para que las cosas evolucionen muy rápido en Venezuela. Nunca subestimaríamos la crueldad de las fuerzas que estamos enfrentando. Pero al mismo tiempo, tienes que confiar en tu gente. Confía en la gente. Y he escuchado tantas veces que era imposible lograr lo que hicimos. Escuché a gente decir que es absolutamente imposible reunificar a Venezuela después de tantos años de chavismo, dividiéndonos y enfrentándonos por razones raciales, religiosas, sociales, lo que sea. Y lo hicimos. Era imposible traer de vuelta la esperanza y la confianza. Y lo hicimos. Era imposible llevar a cabo una elección y ganar y probarlo. Y lo hicimos. Y una vez más, dicen, bueno, es imposible avanzar una transición pacífica, y lo estamos haciendo y lo haremos.
Así que hay que confiar en la gente. Sí, hemos estado trabajando, preparándonos para cada posibilidad. Tenemos equipos listos para tomar el control. Tenemos planes para reconstruir nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo, nuestras capacidades eléctricas y todo lo que ha sido destruido. Ciertamente las Fuerzas Armadas. Necesitamos unas Fuerzas Armadas totalmente diferentes que sirvan a la nación y no que sirvan a un grupo criminal. Tenemos que volver a traer al mérito, el profesionalismo en toda la administración y más que todo necesitamos transparencia. Queremos que vuelva el honor, lo que significa servir a nuestro pueblo desde un cargo público. ¿Trabajarías con Delcy Rodríguez en una transición o es una línea roja? Delcy Rodríguez no quiere la transición. Ha sido obligada a hacer ciertas cosas. Ha sido instruida por el gobierno estadounidense y el presidente Trump a hacer ciertas cosas. Y yo ciertamente estoy dispuesta a trabajar con el presidente Trump. Mencionaste antes de que nuestras cámaras empezaran a grabar sobre tu última visita a Venezuela. Algún día les contaré sobre cómo pasó todo. No puedo hacerlo ahora porque mucha gente arriesgó su vida. Tuviste un viaje muy angustiante. Pero los verdaderos héroes son los que se quedan. Ellos realmente arriesgan sus vidas para ayudarme llegar aquí. Y estaban convencidos, y hablamos en el camino, de que era una misión importante. Y dijeron, confiamos en ti, tienes que hacer esto, te vamos a llevar segura donde tienes que ir. Así que no puedo dar detalles porque quiero protegerlos, todavía están en Venezuela. Escuché que involucró una peluca y un bote, pero eso es todo lo que sé. Sí, un viaje largo en bote, bastante intenso. Pero sí, cuando se puso muy oscuro, en algún momento miré atrás y la última vista que tuve es algo que nunca olvidaré. Y lo que digo es que volveré pronto. Volveré pronto. Ciertamente quiero hacerlo por medios diferentes, pero volveré pronto. En cada área de mi vida me he preguntado durante todos estos años, ¿dónde soy más útil para nuestra causa? Y llegó un punto en Venezuela, después de 16 meses, cuando me di cuenta de que tenía que hacer algunas cosas en el extranjero. Algo que no quería hacer, porque pensaba que era importante quedarme cerca de nuestra gente. Pero ahora se han logrado muchas cosas. Y llegará el momento en el que yo vuelva y me prepare para la nueva etapa y ver esa última vista que fue la línea costera, ¿verdad? La línea costera más hermosa del mundo. Bueno, tal vez te encuentre en esa playa algún día. Yo los recibiré. Te recibiré en un país del que te vas a enamorar. No solo porque tiene hermosas playas y montañas y el sol, porque tiene gente hermosa. María Corina Machado, muchas gracias. Gracias.